estamos de fiesta en estos 3 días de retiro sacerdotal, ya el número 18. Es muy alentador ver cómo la acción de Jesús está influyendo en toda la tierra, y Guadalajara se vuelve un lugar importante para esta difusión del don de dones. Me alegra mucho presentar al Padre Alfredo Cueva, que nos va a compartir el tema de hoy: vida espiritual y resurgimiento de la fe en casa para sacerdotes. El Padre Alfredo Cueva nació en la Ciudad de México en el año de 1964. Fue misionero por mucho tiempo en Centroamérica, ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe en enero de 1997. Cumple ya 26 años de ordenado. Conoció la divina voluntad en el año de 1999 en Costa Rica. Alejandra Acuña le dio los 19 volúmenes en la Ciudad de México en el año 2005. En el año 2008 fue el primer retiro que participó en Guadalajara, en el Centro Bíblico. En el año 2011 fue a Corato, Italia, por los estatutos de la Pía Asociación, nombrado asistente eclesiástico para los grupos de Divina Voluntad en la Ciudad de México en el año de 2012. Y de estos 18 retiros, ya ha estado presente en 9 retiros. Así que pues muchas gracias, querido Padre Alfredo, por su fiel a Jesús y por compartir todo lo que el Señor le está dando. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver es continuación de lo que vimos el retiro pasado en unos textos que Luisa tiene en el volumen 10, ¿verdad?, donde habla de estas casas de reunión de sacerdotes. Es este folleto que está aquí, que les he dado. Y los que vinieron en el retiro pasado, pues se lo llevaron. Vamos a leer simplemente donde dice esta parte, ¿no? Punto fundamental para las obras de las casas de reunión de sacerdotes. 19 de enero de 1911. Hija mía, escribe, no temas, yo estoy contigo, mi palabra es eterna. Tú sabes cuál es ese espíritu de los sacerdotes de este tiempo, ¿no? No es nada diferente de los seglares. Fíjense cómo Jesús describe el estilo de vida del sacerdote, sobre todo diocesano, de su tiempo. Sacerdotes de estos tiempos no es nada diferente la de los seglares, con espíritu de venganza, de odio, de interés y de sangre. Ahora, debiendo vivir juntos, si uno gana más que el otro y no deja su ganancia para bien de todos, ¿quién se sentirá antepuesto? ¿Quién defraudado? ¿Quién humillado? Creyendo que también él es bueno para hacer aquella ganancia, y por lo tanto aparecen riñas, rencores, disgustos y llegan aún hasta las manos. Te lo he dicho tú, Jesús, basta, este punto es necesario, es columna, es fundamento, es la vida, es el alimento de esta obra. Si pudieras ir a los jefes, yo no habría insistido tanto. Además, mira un poco, hija, cómo son burdos e ignorantes en las cosas divinas. Yo no tengo su modo de pensar, que van buscando, humillándose y poniéndose a las órdenes de divinidades. Entonces hace una resemblanza de la actitud del clero para este tiempo, pues es 1911, ¿verdad? Y entonces lo que propone es que se hagan las casas de reunión de sacerdotes. Y entonces en otro texto dice que esas casas se llamarán casas de resurgimiento de la fe, ¿verdad? ¿Y cuál es el nombre que les darás a estas casas y cuáles serán sus reglas? Y Jesús responde: el nombre será las casas de resurgimiento de la fe. Con respecto a las reglas, pueden servirles las mismas reglas del oratorio de San Felipe. Entonces, lo digamos esencial de esto, aquí están todos los textos que hablan sobre el tema, ¿verdad? Y se los he puesto íntegros. Entonces ahorita vamos a continuar para ver la regla de San Felipe Neri,
que es una propuesta para la vida diocesana en que ha caído en una lamentable situación por falta de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, por eso también el retiro pasado les conseguí este folletito, que es el itinerario espiritual de San Felipe Neri. Y hablamos en ese tema quién era San Felipe, cómo surgieron los oratorios, etcétera, que no vamos a repetir. Si quieren a bien escuchar el tema, está grabado. Hicimos todo un análisis de la reforma de la vida del clero del siglo XVII y XVIII. Porque no nada más es San Felipe Neri, ¿no? Hay un montón de santos, San Juan Eudes, San Francisco de Sales, o sea, San Juan Bosco luego retoma esto para los oratorios para jóvenes. Entonces hay toda una corriente oratoriana, ¿verdad?, que no nada más es San Felipe, en la que precisamente se busca renovar la vida espiritual del clero, especialmente el diocesano, ¿verdad? Entonces, esto yo se los he pasado en la liga donde pueden encontrar esto en un libro electrónico, en el grupo de WhatsApp que tenemos de sacerdotes para la divina voluntad, creo que así se llama, ¿no? Entonces ahí está la liga, porque me dicen algunos que la letra está bien chiquitita, ¿no? Entonces ahí lo pueden encontrar en el internet y ahí está la liga, ¿no? Entonces vamos rápidamente a ver, antes de entrar al itinerario espiritual de San Felipe Neri, el Papa Francisco acaba de sacar una carta apostólica, Totum Amorus Est. Todo pertenece al amor, en el 4º centenario de San Francisco de Sales, que también es de la corriente oratoriana. Entonces miren qué interesante, habla sobre la vida espiritual, porque acuérdense que San Francisco de Sales es doctor en la iglesia y es doctor en vida espiritual, ¿no? El padre Carlos mencionaba esto de que Jesús, Luisa se quejaba de que Jesús ya no se hace presente y sufro por la ausencia porque me has dejado y hasta ahora entonces no has cumplido tu promesa de estar conmigo, ¿no? Fue el último texto que tomamos. Entonces lo explicábamos también la vez pasada. En la experiencia, en la pedagogía de divina voluntad hay 2 etapas, fíjense. El éxtasis de la humanidad de Jesús y el éxtasis de la divina voluntad. Entonces hablábamos en aquel momento, que explicábamos esto, que los místicos tienen su lenguaje. Entonces hay que entender a qué se refieren estas experiencias, no solo a místicas, sino vidas de gracia divina. Éxtasis en la humanidad significa el encuentro con Cristo. Porque Luisa le dice Jesús, tú nunca hubieras amado mi voluntad si no me hubieras conocido. Entonces lo primero que Dios da el encuentro con Él, para que entonces encontrándola, como cantamos en misa, ¿quién puede conocerte y no amarte? ¿Y cómo puede alguien amarte y no servirte? Esa es la dinámica. Jesús primero hace que las almas lo amen, y para eso se tienen que encontrar con su humanidad, un encuentro con Cristo vivo, para establecer una relación, porque no es una experiencia aislada o ocasional, sino es un encuentro para generar una relación personal. Entonces hablamos un poco la vez pasada del enfoque pastoral del magisterio actual. Precisamente es que se nos está pidiendo que tengamos ese encuentro personal con Jesucristo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Precisamente Jesús quiere suscitar en ese encuentro personal con las almas el amor, para que amándolo
construyamos una relación personal con Él. Entonces Luisa pasa por esta etapa del volumen, digamos, 1 al 11, y empieza a hablarle Jesús de la éxtasis de la divina voluntad. Es decir, que Él le dice a Luisa, no es que yo te haya dejado, es que ahora lo más importante es que ames mi voluntad y vivas de ella. Entonces yo ya no estoy en el centro, sino ahora en el centro está mi voluntad. Y por eso le dice, ¿no?, en el texto que acabamos de leer, ¿cómo puedes decir que te dejo si tú estás más unida a mí por mi voluntad divina? Entonces no estoy yo, pero está mi voluntad. Y eso es lo que prepara el éxtasis a la voluntad divina, que amando a Cristo con locura, ¿verdad?, podamos aceptar su voluntad, que no siempre va a ser tan fácil. Entonces es una pedagogía, ¿no? Aquí se tiene este encuentro y aquí se va a tener esta capacidad de amar la voluntad divina sobre todo. O sea, la supremacía de la voluntad se va a dar en el alma, porque le dice Luisa, es que lo único que quiero es hacer tu querer. O sea, no tanto ya tener la experiencia del encuentro, que es un éxtasis, ¿no? Es una experiencia profunda de amor, sino que Jesús lo dice en el Evangelio tan fácil. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? La voluntad de mi Padre es que yo haga su obra y mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús vive esto, ¿verdad? Ama tanto al Padre que en todo quiere hacer su voluntad divina. Entonces es igual, ¿verdad? Las almas que Dios va llevando hacia el encuentro con Él para suscitar el amor en una relación personal, las quiere después rendidas completamente a su voluntad. Entonces vamos a ver cómo describe el Papa los famosos éxtasis. Por eso traje a colaciones, porque los éxtasis no nada más son para los místicos, ¿verdad? Voy a leer textualmente el final de la carta, que es donde anota esto. En cuanto al criterio de discernimiento, para ver la verdadera experiencia que tenemos de Dios, dicho éxtasis comporta un auténtico salir de nosotros mismos. O sea, éxtasis viene de la palabra salir de sí, para entregarse al otro. Es como los esposos, hablábamos esto también en el tema pasado, ¿no? Los esposos se casan porque hay un éxtasis. Salen de sí mismos y le entregan su vida a su pareja. Si no salieran de sí mismos, no podrían hacer la entrega total e incondicional de su vida al otro. Entonces el amor es una fuerza que te desapropia de ti y te da la capacidad de donarte al otro y ponerte en las manos del que te ama. Eso es éxtasis. Dicho éxtasis comporta un auténtico salir de sí mismo. Por otro lado, no significa abandonar la vida, sino es una entrega y una donación. Es importante no olvidar nunca, para evitar peligrosas desviaciones, en otras palabras, quien presume de elevarse hacia Dios, y en esto está la divina voluntad, los famosos giros son elevaciones. Giro en tu querer divino y voy a todas las criaturas y pongo la gracia de renovarles la filiación divina. Es una elevación y un giro, un paseo, ¿verdad? También se llaman los giros paseos, que es otra cosa que la Comisión Teológica no le gusta el término giro. No le gusta que esta forma de orar se le diga giro, pero pues ahí está puesta esa palabra en los escritos, ¿no? Algunos dicen los paseos, ¿no? Porque paseo por toda la creación y te agradezco por cada criatura y te doy la correspondencia de amor por cada obra creada por todos y por todo. Estamos haciendo un giro, ¿no? Ya hemos estado viendo los giros durante el retiro, más o menos ubicamos que es una forma de orar, pero en realidad es una elevación hacia Dios. Lo decimos en misa, levantemos el corazón. O sea que cuando la iglesia ya está en el ofertorio lista a entrar al misterio donde Jesús se va a donar
y se va a entregar por nosotros para darnos su vida, lo primero que dice la iglesia al fiel: levanta el corazón, o sea, elévate, pon tu mirada no en ti, porque si no, entonces ahí va a haber abatimiento, desesperanza, desánimo. Levantemos el corazón, lo decimos en la liturgia. En otras palabras, quien presume elevarse hacia Dios, pero no vive la caridad para con su prójimo, se engaña a sí mismo y a los demás. Entonces, divina voluntad es vida de amor. No es conocimiento ni elevaciones. Es vida en el amor a Dios y al prójimo. Hace rato se leyó. Todo concluye en amar a Dios y al prójimo. Que Jesús lo dijo en el Evangelio. ¿En qué se resume la ley? En amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y a tu prójimo. En ello se resume toda la ley. Divina voluntad es vida de amor a Dios y al prójimo. Entonces aquí el Papa dice: cuidado con esas elevaciones y no haya una vida de caridad. Por eso dice que son cuestiones que hay que discernir, que pueden caer en situaciones, en desviaciones peligrosas. Volvamos a encontrar aquí el mismo criterio que aplicamos a la caridad de la verdadera devoción. Se van que yo les planteaba: primero es una vida de devoción y de piedad sincera, luego un camino espiritual por las virtudes, luego una vida nueva, como dice a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no entrará al reino del cielo, y luego una vida toda divina, que es a donde llegó Luis. Cuando se ve a una persona en la oración, tiene raptos, también esto lo dijimos la vez pasada, para que Dios pueda tener a las almas en un estado habitual, en una estabilidad en vida de voluntad, te rapta. Lo comentamos creo en el desayuno, no sé, con algunos padres, que le dice Luisa un momento: pues es demasiado tarde para que quieras salirte, yo ya te rapté, o sea, he tomado tu voluntad, la he conquistado, y aunque quieras, no puedes salir. También rapto es una palabra mística, es un lenguaje místico, pero raptar significa que Dios da cuando uno se decide verdaderamente a vivir en divina voluntad y quiere vivir de ella, y Dios ve el progreso del alma en fidelidad, cuando es atenta y fiel, le da la gracia de raptarla. Entonces ya no puedes salir aunque quieras, porque ya es una gracia de estabilidad, ¿no? Porque lo dijimos hace rato, los actos divinos son actos continuos, no es hacer la divina voluntad en intermitencia, ¿no? Hoy sí, mañana no, ahora sí, quién sabe mañana. No, si es vida en vida divina, tiene que ser en acto continuo. Y para nosotros no podemos hacer actos continuos. Ya vimos que el acto humano es distinto al acto divino. Pero entonces, para que el alma pueda vivir en una estable vida en la voluntad divina, Dios rapta el corazón, la voluntad del hombre, y la une y la funde. Por eso digo, fundir es una obra de consumación divina que Dios da en un itinerario espiritual donde todos están las condiciones a cumplir. Y viene el rapto, ¿no? Me gustó esto porque usa todo el lenguaje de la voluntad de Dios. Yo creo que el Papa también está leyendo a Luis. Volvamos a encontrar aquí el valor de la verdadera devoción. Cuando se ve una persona que en la oración tiene raptos, por los cuales sale y sube encima de sí misma hasta Dios, ese es un giro, y sin embargo no tiene éxtasis en su vida. Esto es, no lleva una vida elevada y unida a Dios en la caridad, sobre todo por medio de una continua caridad. Créanme que todos estos raptos son grandemente dudosos y peligrosos. Hay que tener cuidado. Acuérdense que el enemigo es espíritu en el aire, ¿no? Dice Pablo: y los espíritus que andan por los aires. ¿Qué quiere decir aires? Por el mundo espiritual, porque son espíritus, entonces incursionan en el plano espiritual, no en el plano sobrenatural, porque ese es divino. Y como decían bien, donde hay un plano divino, donde Dios hace presente y obra, el diablo no puede entrar, absolutamente no.
pero en los planos espirituales sí, porque es un plano todavía intermedio. Entonces dice aquí, sobre todo por medio de la continua caridad, que es como, miren, la legitimación de nuestra vida espiritual es la caridad. Ya lo dijo el Vaticano II, perfeccionen la caridad en los religiosos, en los sacerdotes, en los laicos. O sea, la vida cristiana es perfeccionarse en la virtud de la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor a Dios, el amor al prójimo, pero a nivel de la perfección de ese amor que se le tiene a Dios y se le debe tener al prójimo. Digo, para no perdernos, ¿no? Porque Divina Voluntad es un campo de conocimiento enorme y maravilloso, sí, pero hay que poner las bases de que mucha gente, lo digo porque estamos en los medios, creen que Divina Voluntad es puro conocimiento. No es vida de amor, testimonio que se muestra en la caridad que se tiene para el trato con las gentes. Miren, lo digo porque de repente en Divina Voluntad se habla mal de la iglesia. ¿Dónde está la caridad para el cuerpo de Cristo? Para los sacerdotes, son unos ignorantes, no quieren vivir Divina Voluntad, no les interesa este tema tan hermoso. Falta de caridad, se llama caridad pastoral para nosotros, ¿verdad? Los presbíteros, ¿cuál es nuestro compromiso? La caridad pastoral, porque estamos en el trato con la gente continuamente, administramos sacramentos, acompañamos a la familia, acompañamos a los enfermos. Entonces, nuestro camino de santidad como presbíteros es la caridad pastoral. Digo, por eso pedimos que repitiéramos el tema, porque estamos hablando con presbíteros. Sí, Divina Voluntad, pero tenemos que perfeccionarnos en la caridad como pastores, ¿no? Digo, para no perder el rumbo y saber por dónde van las acciones para nosotros, hablando como sacerdotes. Su conclusión es muy eficaz, o sea, este discernimiento. Estar sobre sí mismos en la oración, bajo sí mismos en las obras y en la vida, como ser ángeles, pero después como bestias en el trato. No, porque hay gente, me acuerdo hablando de chistes y de cosas particularmente de iglesia y de espiritualidad, llaman a un santo y le dicen, ¿saben qué queremos discernir? Porque hay todo el convento levita. Las monjas se ponen a oración en el oratorio y todas levitan. Eso es muy sospechoso. Pues ¿cómo que todas? Entonces va el santo, dice, yo voy a averiguar qué está pasando. Y entonces empezó a hacerles un solo saludo. El Verbo se hizo carne. ¿Y qué respondamos? Y habita entre nosotros. Pero muchos decían, y habita en usted. Ahí está el diablo. No podía decir el diablo que habita en él. Y ahí se da cuenta el santo de que esas eran falsas místicas. Fíjense qué agudeza le dio el Espíritu Santo. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Les iba a hacer un exorcismo? No. Hermana, el Verbo se hizo carne. Es una anécdota real, ¿eh? Ahorita no me recuerdo el santo para no equivocarme, porque no tenemos memoria para tanto. Y las que eran realmente espirituales y iban en un camino con Dios, y habita entre nosotros. Pero más de una dijo, y habita en usted. Entonces dijo, miren, estas y estas andan por caminos ya bien desviados. Y se les hizo un exorcismo, precisamente para que el otro las dejara, porque las tenía encandiladas con alguna cuestión espiritual, golosinas, ¿verdad? Que parecía que era una realidad mística, pero pues era obra del enemigo, ¿no? Entonces aquí es una señal cierta de que tales raptos, tales éxtasis, no son más que ardides engaños del espíritu maligno. Miren, por eso yo quise tomar este tema, porque yo se lo decía a algunos sacerdotes, yo no sé por qué en los grupos de Divina Voluntad son caldo de cultivos para las herejías y las desviaciones. Miren, me habló un párroco en México. Padre, ¿sigue siendo el asistente de Divina Voluntad? Sí, padre, ¿qué pasó? Pues te quiero decir que tengo un matrimonio que está muy metido en Divina Voluntad.
Pero hoy hay problemas porque ya entre ellos hay una gran diferencia, porque uno de ellos está muy empecinado en la liturgia tridentina. Ya ven que el Papa dio una ordenanza. No se puede celebrar la misa tridentina en las parroquias, eso tiene que haber un permiso del obispo y es en las capellanías. Y entonces están peleando ellos dos por tradiciones distintas, ¿no? La liturgia tridentina y la liturgia de la renovación del concilio. ¿Por qué para una pareja de esposos esto puede ser motivo de divorcio? Pero están en divina voluntad. Otro por allá, ¿no? En Cancún, me llama el párroco y dice: oye, padre, pues este muchacho, que es el coordinador de los grupos, está diciendo que el Papa Francisco no es el Papa legítimo, que obligaron a renunciar a Benedicto XVI y que el Papa legítimo es Benedicto XVI. Que hicieron todo un complot para hacerlo renunciar y poner a Francisco Papa. ¿Cómo ven las historias? Y son grupos de divina voluntad. Uy, el párroco se puso de pestaña y dice: yo ya lo corrí. Digo, no es posible que tú, viviendo tu compromiso de iglesia y metido en un tema tan bonito que es la divina voluntad, empieces a decir tonterías. Entonces hay que decirlo, hermanos. Los grupos de repente están bien que ya no valen los sacramentos, que ya las virtudes no hay que practicarlas, que el rosario ya no hay que hacerlo. Yo no sé por qué, bueno, sí sé, porque es un caldo de cultivo para tanta cosa inadecuada, fuera de doctrina, fuera de las costumbres, porque es un campo espiritual importante. Se mete el otro, no con cachos y cola, sino como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado. Divina voluntad es un campo privilegiado que Jesús quiere poner. Ya hemos meditado todas sus gracias, sus obras, su presencia. Imagínense, es el campo más bello que el Señor quiere que las almas hagan reinar su voluntad. Entonces el enemigo está muy queriendo meterse. Por eso tanta herejía, perdonen que lo tenga que decir. Por eso lo importante de los asistentes eclesiásticos, miren, la palabra lo dice, no somos directores espirituales de los grupos, no somos sus confesores, somos sus asistentes eclesiásticos, porque lo que quiere la iglesia para todo grupo, no nada más divina voluntad, es que se garantice la comunión eclesial, la sana doctrina y la comunión con la iglesia diocesana. Ojalá de aquí salgan muchos asistentes eclesiásticos para sus diócesis y para los grupos, porque ese es el papel de ir formando sacerdotes, que acompañen a nuestros fieles que poca formación o ninguna tienen, se lanzan a leer Luisa y hacen su propia interpretación. Lo voy a decir, hay grupos que dicen que la iglesia va a terminar y que solo va a estar el reino de la voluntad divina y que la iglesia desaparecerá porque ya no es necesaria, porque ya está el reino de la voluntad divina. ¿Cómo es eso? Que la iglesia ya es un órgano obsoleto para el cumplimiento de la voluntad divina. Bien, no digo nombres ni lugares para no eludir a nadie, pero como asistente me he enterado de muchas cosas. Digo, ¿cómo es posible? ¿No dice el Jesús que ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia? ¿De dónde sacan que la iglesia va a tener su término aquí, en tiempo temporal, y que viene a sustituir el reino de la divina voluntad a la iglesia? ¿Qué les parece esa acalorada y peregrina y enloquecida meditación? No. Entonces aquí me gustó eso que puso el Papa al final, porque parece que pues, nos está hablando, ¿verdad? Es señal cierta de que tales raptos, tales giros, yo diría, estos éxtasis, pues pueden ser también del enemigo. Se trata en definitiva de que lo que ya recordaba Pablo VI a los corintios en el himno a la caridad, aunque tuviera la fe y la fe de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Yo por eso a mis grupos de divina voluntad, ¿saben qué los pongo? A hacer obras de caridad.
Sí, mucha Luisa, mucho giro, te vas a ir a visitar a los enfermos, a los presos y hacer la caridad para poner esto como precedente. Ahora, esto yo no lo descubrí, Corato me lo señaló. Mira, nosotros en la Pía Asociación hemos puesto en el estatuto que quien quiera vivir en divina voluntad tiene que asociarse a las obras de misericordia de la Iglesia e inducirlos a que no nada más son giros, no solamente son lecturas y oraciones, sino también, como decimos nosotros, ante todo primero, la caridad, que es testimonio cristiano, es garantía de una auténtica espiritualidad. Y aquí el Papa lo pone de nuevo, ¿no? Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor no sirvo para nada. Sigue diciendo el Papa Francisco. Por tanto, para San Francisco de Sales, la vida cristiana nunca está exenta de éxtasis. O sea, el Papa no quiere decir que el éxtasis no lo busquemos porque es motivo de desviación. No, dice, la vida cristiana nunca está exenta de éxtasis. Por eso su primera encíclica, ¿se acuerdan? El gozo del Evangelio. Un signo de que nosotros vivimos el Evangelio es la alegría de conocer a Cristo y de comunicar, ¿verdad? Por eso San Francisco de Sales también es el santo de la alegría, porque su espiritualidad está centrada en que un cristiano triste es un triste cristiano. La alegría tiene que estar presente, ¿no? Y algunos laicos, fíjense que vienen de repente porque son de Guadalajara y los invitamos a la misa de fin de cursos, siempre me dicen, padre, qué bonito, los padres viniendo en divina voluntad, pero algunos me dicen, pero lo que más me encanta es su alegría de algunos. Y yo diría, ¿y ustedes han tomado contacto con algún laico después del retiro? Ni se han dado cuenta. Y vienen a la misa, pero los han observado y me han dicho, me lo dijeron ahora que llegué, padre, qué bonita la ley. Lo decía también Leti, ¿no? Esta persona tiene vida de Dios. Lo decía del sacerdote, aquel joven, ¿te acuerdas? Que compartía, tiene vida de Dios. ¿Por qué? Porque se le nota la alegría, la sencillez, etc. En efecto, la vida sin éxtasis corre el riesgo de reducirse a una obediencia opaca, un servilismo. Estamos a fuerzas, por cumplimientos, a un evangelio que ha olvidado su alegría. Por otra parte, el éxtasis sin la vida, la otra posición, se expone fácilmente a la ilusión y al engaño del maligno. Por eso los grandes maestros espirituales dicen que con la vida espiritual hay que tener mucha prudencia, porque podemos caer en un ilusionismo de que ya estoy y ni siquiera se ha empezado. La ilusión es la imaginación del hombre. Y acuérdense que la imaginación es la loca de la casa. Ya estoy allá en la consumación de la unidad. A mí cuando me lo han dicho, no sabía ni lo que dicen. Consumarte la unidad es que tú ya vives unido a la Santísima Trinidad, en substancia. Eso es una consumación. Es como cuando ponemos una hoguera, ponemos los leños, ¿verdad? Y el fuego que consume la madera y la transforma en fuego, porque no la destruye, la transforma. Entonces el leño se pone rojo y después de ese leño rojo brota el fuego nuevo que mantiene que la hoguera esté viva. Y lo que queda es el rescoldo. La consumación en la unidad es que nos transformemos, dicen los monjes, en seres de fuego. Yo cuando eso lo leí en la tradición monástica dije, qué exagerado los monjes. Tienen razón. Cuando un monje se entrega totalmente a Dios, Dios lo consume en la unidad y se transforma en un hombre espiritual que es un hombre de fuego. San Charbel es la mejor. ¿Por qué San Charbel es tan milagroso? Porque es un hombre espiritual que consumó su vida en la oración. Y Dios lo transformó en un ser espiritual poderoso. Por eso es un poderoso intercesor. ¿Verdad? Las grandes polaridades de la vida cristiana no se pueden resolver la una en la otra.
En todo caso, una mantiene a la otra en su autenticidad, porque habla del éxtasis sin vida y de la vida sin éxtasis, ¿no? Para retomar esto. Es importante que lo compren. Ay, miren, son 20 páginas. Está bien bonito. Y esto es el final, es muy hermoso lo que va poniendo acá. Por otra parte, en cuanto al origen profundo de este éxtasis, por eso lo estoy leyendo, porque esto se dice en el volumen 11, por eso se dice el parteaguas, ¿no? El volumen del cambio. ¿Dónde está el cambio? Que Luisa pasa del éxtasis de la humanidad de Jesús a la experiencia del éxtasis de la divina voluntad, en donde ya Jesús dice, no es tan importante que yo venga y que platiquemos y que podamos darnos el amor que nos tenemos. Fíjense, Jesús, eso no es lo más importante es la supremacía de mi voluntad. Que tú ames lo que yo quiero y que me dejes obrar en mi voluntad. Eso es lo más importante. Cuando vueles al cielo estaré ya contigo todo el tiempo y estarás en la visión beatífica. Ahí ya no me vas a perder de vista, ahí es la visión de los santos bienaventurados. Pero aquí te quiero amando con toda tu alma, como me amas a mí, ames mi divina voluntad. Entonces aquí es el paradigma, ¿no? Por otra parte, en cuanto al origen profundo del éxtasis, él lo vincula sabiamente, Francisco de Sales, al amor manifestado al Hijo encarnado, éxtasis de humanidad. O sea, la única forma que podemos tener posibilidades de encuentro con Cristo, también lo dijo Francisco al comienzo de su pontificado, es nuestro encuentro en la misericordia de Dios. O sea, nosotros, la mejor experiencia que podemos tener del amor de Dios es en la misericordia. Si por un lado es verdad que el amor es el primer acto y el principio de nuestra vida espiritual y devota, por lo cual vivimos, sentimos y nos movemos, que lo dice Pablo, ¿no? Por él existimos, nos movemos y respiramos. Por otro lado, que nuestra vida espiritual consiste toda en nuestros movimientos afectivos, es decir, de amor a Dios y de amor al prójimo. Está claro que un corazón que no tiene afecto no tiene amor. Por eso Luisa se volca en afecto a Jesús y besa sus llagas y consuela su corazón y lo abraza y lo consuela estando cerca de él, acompañándolo en todo, porque es una carga afectiva. Yo cuando leí Luisa es lo que a mí no me gustaba, la besadera de Luisa. Qué melosa la chamaquilla, ¿no? Es que sí es el amor, ¿no? Así es el amor, aquí lo dice. Un corazón que no tiene afecto no tiene amor, como también un corazón que tiene amor y no puede ser movido por el afecto, pues también está carente. Pero el origen de este amor que atrae el corazón es Jesús. Por eso, en el magisterio de Juan Pablo II, acuérdense que fue el que trilló esto. Si su fe es débil, yo les recomiendo, tengan un encuentro personal con Jesucristo de ojos abiertos, conscientes de que no es una vana ilusión, conscientes como cuando encontraron los apóstoles al resucitado, conscientes de que la integridad de Dios, su ser divino, no estuvo en menoscabo nunca ante la experiencia de la muerte, ni de la pasión, ni de toda la humillación que recibió. Soy yo, y les mostró las llagas de sus manos. Esa es la experiencia. Dios es Dios y quiere que entremos a la experiencia de los apóstoles, encontrarnos con aquel que es vencedor de la muerte, del pecado y del maligno. Y esa experiencia hace que podamos decir: Jesús es el Salvador, el Señor, el camino y la vida. Es el encuentro el que nos da la convicción y la experiencia desde el amor, porque por eso amaremos a Jesús, porque valoremos todo lo que ha hecho por nosotros y todo el amor que nos tiene.
Nada urge y aprieta tanto que el amor del hombre por las cosas que ama. O sea, el amor miren, amamos hasta el pecado. La gente peca por amor. Se enamoró de la vecina y es casado. Y lo mueve el amor. O sea, el amor está en todo. Nosotros debemos amar a Dios, amar al bien, amar la verdad. Pero otros aman el dinero, por eso el narco está como está, porque aman el dinero y ahora el poder, porque quieren gobernar también. Y quieren decidir sobre las decisiones del pueblo, pero para su interés, sus negocios y su cultura de muerte. Nada urge y aprieta tanto al corazón del hombre que el amor. Y el culmen de dicha urgencia es que Jesucristo murió por nosotros y nos ha dado su vida para que no tengamos sino vida eterna. Nosotros solo vivimos porque Él murió. Y murió por amor a nosotros. Murió por nosotros para que nosotros tengamos vida en Él. Así pues, persigan el amor, dice el Papa aquí en la conclusión. Y pensando devotamente en Él, se llama don de piedad, aporten frutos de justicia, que aquí en Divina Voluntad los frutos de justicia es que amemos a Cristo por todos y agradezcamos por todo y reparemos por todo lo que nadie repara ni nadie quiere darle a Dios. Eso es justicia divina, darle a Dios lo que merece. O sea que este tema de justicia en Divina Voluntad podemos decir que es esta capacidad de las almas en Divina Voluntad de darle lo que le niegan todas las criaturas. Entonces hacemos actos en Divina Voluntad. Te doy el amor que nadie te da y reparo por lo que nadie repara, habiendo pecado y dañado la obra y las cosas tuyas. Eso es justicia, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí dice, lo ubicamos en Divina Voluntad, aportes de frutos de justicia, y cualquier alabanza que ustedes hayan encontrado más exuberante de lo que haya podido decir, muéstrenlo con sus costumbres. O sea que el Papa está hablando de que la vida espiritual debe refrendarse con el testimonio y las buenas costumbres, ¿no? Cuando se discierne si algo es de Dios, bueno, va contra la sana doctrina, va en contra de las buenas costumbres de nuestra vida cristiana. Entonces también acá este es el sedazo para purificar las experiencias espirituales de los grupos. Porque luego tienen costumbres así como raras. Oye, ¿y eso es de iglesia? Lo voy a decir también. Hay parejas en Divina Voluntad que ya están haciendo votos de castidad, a diestra y siniestra. Oye, ¿te casaste? Cumple tus deberes matrimoniales. No es que ahí entra la concupiscencia. Bueno, eso déjalo para nosotros que somos célibes y tenemos que ser casto en el trato con las mujeres y en general con todo el mundo, ¿no? Pero ahora resulta que hay parejas en Divina Voluntad que se sienten llamados al estado virginal de María y San José. No digo que no, pero tiene que haber un debido discernimiento, tiene que haber director espiritual. Como el chavo que les decía de la trata, padre, ¿me recibe mi voto de víctima? Por un fervorín y que quizá leyó alguna vida de un alma víctima, dijo, yo quiero ser esto. Oye, ¿sabes a lo que te estás metiendo? ¿Será que es voluntad de Dios? ¿Realmente quieres expiar por los pecados del mundo? Entonces, fíjense bien, es importante, decirlo esto porque, miren, Divina Voluntad se ha difundido en el mundo y se los vuelvo a decir, padres, se los digo como asistente en Interrumbo. No podemos dejar solos a los laicos con un tema tan importante, delicado y trascendente. Necesitamos acompañarlos. Ahorita que hiciéramos la lectura como sacerdotes,
Miren cuántas cosas muy buenas meditaron. ¿Quién se las sopló? El Señor. O sea, uno puede entender de primera mano en una lectura sencilla más cosas que los laicos. Por nuestra formación teológica, filosófica, moral, de todo el seminario. No crean, son herramientas que ahí están y que cuando abordamos un asunto espiritual tenemos herramientas para discernir. Ahora, si Dios quiere esto, ¿cómo va a dotar a los sacerdotes para este trabajo? Por eso dice Luis a Jesús que es tan importante los que ha elegido precisamente por ser los pastores y sacerdotes de la iglesia, y lo dirá más adelante. Esta obra debe descansar en mis sacerdotes. Claro que los laicos nos ganan en entusiasmo, en libertad interior, en ilusión sincera de querer alcanzar santidad. Nos ganan, vamos a decirlo honestamente. Pero entonces eso que nos contagie, que nos cuestione y que podamos decir, caray, ¿cómo un laico puede estar más entusiasmado por un tema tan importante y tan delicado que es la santidad? Y nosotros, ay, por favor, tranquilo, pues si yo estoy sirviendo, ¿no? Pues yo he entregado mi vida a Dios y para eso estoy, para servir a la gente. Está bien, estamos en nuestro estado clerical de servicio a la institución, pero la santidad es otra cosa, nosotros lo sabemos. Entonces, fíjense, es interesante esto, ¿no? Volvemos a los planos, se los vuelvo a recalcar: la vida devota, la vida espiritual, que son las virtudes, la vida que empieza a ser vida sobrenatural. Por eso Nicodemo dice, ¿cómo va a ser eso? Que tú que eres maestro en Israel, no sabes que el que no nace de nuevo no entrará al reino, porque lo que es carne y lo que es espíritu, espíritu. ¿A qué se refería Jesús? Que hay que nacer al nivel sobrenatural y divino, porque esa es la decisión de Dios, de hacernos partícipes de su vida. Y entonces divina voluntad en otro nivel maravilloso, que yo no digo que es una realidad y que Dios está llamando a todos, es que todos tengamos vida divina en todo, no nada más en un aspecto, sino en todo. Podrán llegar allá. Pues son muchos eslabones, muchos escalones de esa escalera que nos lleva al cielo, ¿no? Bueno, entonces esa es como una introducción a la vida espiritual desde nuestro Papa. Yo digo, ¿por qué el Papa escribió esto? A ver, hermanos, ¿por qué escribiría esto al final de esta carta? ¿Qué no sabe o nos habla el tanteo? Algo sabe. Porque yo el éxtasis lo veo en los grupos de Divina Voluntad. Alegres, espontáneos, entusiastas, arrojados, ¿verdad? Esto es éxtasis. ¿De dónde le sale todo ese talante tan emocionante, ¿no? O sea, afectivo? Don Jonás, que era obispo de Culiacán, cuando empezamos con esto, ahí que está Saúl, que es asistente eclesiástico, a ver si el obispo nuevo te renueva, nos preguntó al equipo de formación, ¿y ustedes por qué quieren vivir la divina voluntad? Así directo. ¿Qué los mueve? ¿Qué les atrae? No le pudimos contestar. Y ya después, pues un obispo siempre impone, ¿no? Y cuando habla un obispo, pues es la potestad apostólica. Y entonces me dice uno de los, padre, ¿pero por qué no le puedo contestar nada? Es que no supe qué contestarle. O sea, nos escrutó el corazón el obispo y no tuvimos razones de peso para responderle así, espontáneo y sencillamente. A lo mejor más sesudamente argumentamos algo y se lo decimos. No, nos agarró de bajada y nos lo dijo de frente y no le pudimos contestar. Ni los laicos, ni yo, ni... Tú estabas ahí, Saúl, cuando nos preguntó, ¿y por qué quieren que esto esté aquí en la diócesis? ¿Y por qué ustedes, de manera personal, quieren vivir la divina voluntad? ¿Y saben qué nos contestó? Yo no puedo con el Evangelio, menos con divina voluntad. Esa fue su respuesta. Déjenme vivir el Evangelio
y a lo mejor le entro a esto. Pero si con el Evangelio no puedo, pues menos con esto. Pero síganle adelante, o sea, siempre nos apoyó incondicionalmente. Prácticamente a nuestro grupo de la Red de Divina Voluntad, que hemos formado en varios lugares, él nos ha apoyado incondicionalmente. Entonces vamos a esta hojita rápido, con eso ya terminamos. Miren, ¿cuál es la vida de Felipe Neri? Miren, en el campo de la vida virtuosa, en la tradición de la Iglesia, se llaman cadenas de virtud. Eso lo vimos en un retiro también anterior. Cadena de virtud lo dice Pedro en una carta, dice: a la fe agregue conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad caridad, a la caridad perfección. O sea, una serie de virtudes concatenadas, ¿verdad? Luisa también tiene una cadena de virtudes, ¿verdad? Que también lo hemos visto en algún retiro. Virtudes que llevan hacia el objetivo de esa espiritualidad o de ese don divino, ¿no? Aquí Luisa lo que quiere Dios es que esas virtudes que se practiquen y se concatenen como una cadena, jalonen a las almas a vivir establemente en su voluntad divina para que realmente reine. Entonces, para Luisa su itinerario de virtudes. Pero en los escritos de Luisa dice que habría que animar a los diocesanos a que miren la regla de San Felipe Neri y aprendan de su espíritu. Entonces aquí está la cadena de virtud, miren, son 2, 4, 6, son 10 virtudes. Ahí las pusieron como con unas barras que unas avanzan más que otras, ¿no? Esto tiene un lenguaje. ¿Qué virtud es más importante en la cadena de virtud de San Felipe, según este cuadro? Por eso se llaman oratorianos. La oración es lo más importante, porque la oración es el encuentro con Cristo y el lugar del discernimiento de la voluntad divina. Ustedes y yo lo saben. El que no ora ya no se encuentra con Dios, ya no descubre la voluntad divina, ya camina por fuera. Entonces fíjense bien, la primera virtud es la oración. Entonces fíjense que el presbítero en general debe ser un hombre de oración. Entonces, hermanos, ¿qué tanto oran ustedes día con día? ¿Cuál es su oración personal, además del breviario? Porque algunos diocesanos dicen: padre, pues yo celebro misa en la mañana y en la noche. Eso no es oración. Ese es tu ministerio, la liturgia y el culto público. Claro que hay que vivirlo como experiencia oracional y de encuentro, pero lo que aquí llamamos es oración personal, no oración devocional. Yo rezo el rosario todos los días. Eso no sustituye tu encuentro personal en diálogo con el Señor para descubrir su voluntad sobre tu vida. Entonces los oratorianos por eso son lo que son, porque son hombres verdaderos de oración, ¿verdad? En la siguiente barra, fíjense si se dan cuenta, es lo que leíamos en la carta del Papa: la caridad. Porque el que ora ama a Dios, y el que ama a Dios ama a su hermano. Entonces hay un hilo conductor, ¿no? Hay un concatenar las virtudes. Si la oración es espiritual, realmente de encuentro con Dios, pues acuérdense, todas las almas espirituales de los grandes santos son grandes almas de oración, que dedicaban, como dice Santa Teresa, a estar con el que me ama. La oración es un acto de amor. Entonces fíjense, por eso, oración y caridad. Ahora, aquí vamos a ir poniendo las virtudes como hermanadas, ¿verdad? Porque las vamos a ir viendo de dos en dos, fíjense. Oración personal más caridad. Vamos a encontrar la siguiente pareja de virtudes, pero en posibilidades de que crezcan más que otras, ¿no? Vamos a poner
humildad y obediencia. Lo que decía San Benito. La humildad y la obediencia es muy importante. Porque el que no obedece no es humilde. No hemos oído. El que no obedece es porque no tiene humildad. Y el que es verdadero humilde vive su sometimiento sencillo a la voluntad de Dios. Entonces, humildad y obediencia. Otras dos virtudes concatenadas, ¿verdad? Luego decían algunas de ustedes, castidad. Miren, castidad que tiene que ver con la mortificación. Porque ¿para qué sirve la mortificación? Para purificarnos. ¿Cuál era la gran mortificación de Luisa en su vida espiritual de alta vida divina? Tenía mortificación, porque algunos dicen, es que ya en divina voluntad ya no hay. ¿Cómo no? ¿Cuál era la mortificación permanente de Luisa? No vienes a visitarme, no te haces presente, parece que me has abandonado. O sea, eso le mortificaba a Luisa, eran sus pensamientos. Es que ya no me quieres, te burlas de mí, me dijiste que ibas a estar conmigo y mira cuánto tiempo me dejas sola. Eso era muy mortificante para Luisa. Pero Dios permite esa mortificación, ese nivel, porque necesita que Luisa cada vez esté más abierta a la voluntad de Dios. Mi voluntad es no venir contigo, porque quiero que hagas mi voluntad. ¿De qué sirve que yo venga si al final vengo, le dice, y me rindo ante ti porque me amas tanto que soy capaz de darte cualquier cosa? Entonces no vengo porque entonces no voy a poder hacer estos castigos, ¿no? Porque estas almas son incapaces de hacer lo que quiero y las tengo que castigar. Entonces si vengo, tú me obligas a no castigarlas. ¿Sí han leído? Son los diálogos de Luisa, siempre los introductorios a cada texto, porque primero hay una situación que Luisa presenta a Dios, sus quejas, sus mortificaciones, sus dudas, y ya luego vienen los textos que prácticamente son las enseñanzas de la doctrina. Entonces ponemos aquí pureza, digo, ¿qué? Castidad y mortificación. Entonces, como dice de repente también Conchita de Armida, Jesús le comunica sus quejas sobre los sacerdotes y le dice Conchita, y tus sacerdotes, dice, parecen peor que seglares, mundanos, chismosos, envidiosos y rencilleros. Y de repente en los presbiterios vemos eso, no es exageración. El otro quiere tener la parroquia pingüi que le dieron al otro porque a mí no. Y luego andamos de chismosos hablando de las cosas de otros que no tenemos derecho a ventilar, aunque sean cosas evidentes, a veces públicas. Ahí estamos en la comida, ¿y qué pasó? ¿Y qué nos llevaron? Y el obispo, ¿qué dijo? ¿Qué te importa? Eso se llama chisme. Somos chismosillos. Luego bien mundanotes, nos pasamos de tragos, queremos andar en los tables o qué. La verdad, hermano, o sea, yo he pasado por muchos presbiterios. En Nicaragua yo estuve en una diócesis cuando empecé de misionero, y miren cómo está Nicaragua. Nicaragua está siendo purificada por el Señor con la persecución. No es gratuito, no voy a hablar, pero no es gratuito. Hay algo que hay que purificar ahí, que hacer que crecer al pueblo en santidad y a los ministros en la forma que conviene. Entonces, esa castidad y mortificación, ¿qué más podría ser? Hermanadas, ¿verdad? Ya tenemos castidad y oración, humildad y obediencia, libertad de espíritu y alegría. ¿Verdad? 2, 4, 6, 8 y nos quedan solo 2, que sería trabajo y pobreza.
les voy a decir algo que a mí me llama la atención, por eso estoy como insistiendo en eso. Ha habido 3 experiencias donde alguien me ha dicho que esto es importante para nosotros los diocesanos. Primero Luisa, porque está en los escritos. Estas casas son para hacer resurgir la fe. Fe viva. Vives lo que crees, predicas lo que vives, vives lo que enseñas. Es una fe viva. Podemos tener fe en los presbiterios, sí, pero hay que vivir lo que se cree. Resurgimiento de fe para que se haga vida. Y le dice, y lo mejor que pueden hacer es ver la regla de San Felipe. Eso lo dijo Luis. Me traje el folletito y lo olvidé allá abajo. Hay otro sacerdote que dice, así como la corriente renovadora de la vida sacerdotal del siglo XVII y XVIII, con Monseñor Berruyer, que era un cardenal importante, San Juan Eudes, San Felipe Neri, San Francisco de Sales, debiéramos entrar por esa búsqueda de renovación del clero. Ahí está en un folleto. Y caray, esto es lo mismo que dice Luis. Y para acabar de amolar, ¿verdad? Voy un día a una audiencia con el cardenal Carlos Aguiar y me dice, estábamos hablando de santos, ¿no? Porque le pedí que nos diera licencias de presentar la biografía de Luisa, que está allá afuera. Se la deben de llevar porque es una biografía hecha por el Vaticano, editada por la edición de Editrice Vaticana, ¿no? Que es la editorial del Papa. Entonces tiene un valor importante porque es oficial, lo que se investigó ahí se refleja en la biografía y eso es lo que finalmente podemos difundir con gran seguridad, porque acuérdense que los santos siempre se les cuelgan leyendas y Luisa no está en esa excepción. Entonces la biografía segura es esta que está ahí, ¿verdad? Además Daniel nos dijo que nos podíamos llevar un libro gratis, llévense la biografía. Entonces fíjense, le dije a Carlos Aguiar, mi obispo, y me dice, sí, ¿cómo no? Y entonces empezamos a hablar de santos. Y él me dice, pues a mí hay santos muy importantes en la iglesia, como diciendo, pues yo a Luisa quizá no la conozco, ¿no? Pero San Felipe Neri, dice, deberías de buscar ver cuál fue su vida. Fíjense qué coincidencia, ¿no? San Felipe Neri, para mí es de los hombres que renovaron a la iglesia y especialmente al clero. Es el mismo mensaje. Entonces dije, caray, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Y entonces, fíjense, les propongo que hagamos caso un poco a Jesús, porque Jesús le dice a Luisa, si esta obra no funciona ahora, habrá otro tiempo que funcione. Ahora, ¿qué era? Reunir a los sacerdotes. Miren, prácticamente nosotros estamos haciendo reuniones sacerdotales ¿cada cuándo? ¿Cada 3? Cada 2 meses. Somos casa de resurgimiento de la fe, ¿no se han dado cuenta? Somos casa de resurgimiento de la fe para nosotros como sacerdotes. Entonces yo les diría, ¿cómo empezar una vida espiritual en la que podamos crecer para que venga ese reino de la voluntad divina? Pues practiquemos estas virtudes, que son virtudes sacerdotales. Reforcemos la oración, busquemos ser caritativos pastoralmente, que es nuestro campo. Practiquemos la humildad y la obediencia, busquemos trabajar, porque hoy la iglesia nos está diciendo que tenemos que evangelizar y todos los presbíteros estamos bateando la nueva evangelización. Vamos a decirlo. Ay, eso ya pasó, fue Juan Pablo II con su eslogan, ¿no? Nueva evangelización. No, es un tiempo de evangelización nueva que comienza para el tercer milenio como el puntal de una evangelización que no tiene lugar y que se nos está diciendo que tenemos que ser discípulos y misioneros, Aparecida, para que podamos predicar un evangelio que pueda llevar a la iglesia a renovarse y que lleguen otros al conocimiento de esta verdad que nosotros conocemos, ¿no? Reforcemos nuestra castidad. Tenemos promesa, no hemos hecho votos, ¿no? Tenemos una promesa de castidad.
No tenemos voto de pobreza, pero seamos austeros, sencillos, sin nada superfluo. Digo, porque si queremos empezar a vivir divina voluntad, tenemos que ser más espirituales. Esto no es salto de garrocha, que voy a agarrar una garrocha olímpica y voy a saltar de mi vida mundana a la divina voluntad. Tiene que haber un camino espiritual, virtuoso. O sea, vamos siendo claros. Vida espiritual sin virtudes es una ilusión. Tiene que haber. Miren, a mí cuando era seminarista me confesé para prepararme a la ordenación. Me fue como en feria, Era un franciscano. Y me dice, y así pretendes, así me habló fuerte, aspirar a las órdenes mayores. No tienes nada de virtud. ¿Crees que de gracias pedidas vas a vivir? Me hizo llorar el confesor. ¿Dónde está tu vida espiritual? No les digo mis pecados, porque ese es una vida. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Qué no te enseñaron? Que hay que practicar virtud. Por eso estás así, ¿verdad? Porque te confiesas, te perdona el Señor y no haces nada por crecer en virtud, que es fuerza, para enfrentar la realidad que a ti te toca. Me hizo llorar. Y ahí aprendí esta lección. Hay que practicar virtudes. No nos hagamos. Virtud es un ejercicio ascético, una disciplina que tiene que empezar un día y que Dios no nos abandone. Francisco de Sales decía, no es cierto que practicar virtudes es difícil. No es cierto que es difícil. Es muy fácil cuando se quiere realmente emprender el camino espiritual. ¿Me permites tantito, no? Libertad de espíritu, hermanos. En divina voluntad, si no somos libres interiormente, no podemos sino poner obstáculos al Señor. Jesús se lo dice a Luisa, quiero que me dejes obrar a mí y que me dejes ser Dios en ti. Dame la libertad de actuar como yo quiera. Esa gran libertad de espíritu, esa capacidad, ¿verdad?, de decir, Señor, haz lo que tú quieras. Ese es el fiat, en una libertad honda, profunda, real, ¿verdad? Y siempre brotará la alegría, ¿no? Acuérdense que la espiritualidad de San Francisco de Sales son 4 cosas. El que tiene fe, tiene confianza. El que tiene confianza, tiene paz. Y el que disfruta de esta paz que el Señor le da, tiene la fuente de la alegría. Si tenemos una fe viva, confiamos en el infinito amor, misericordia, poder y sabiduría y providencia de Dios. Estamos en manos de Él. Si estamos en esta confianza, que también lo dice Sor Faustina, todo se reduce a confiar. Por eso, divina misericordia, en ti confío. Todo se reduce a confiar. Es más, a Luisa le dice, una fe sin confianza es falsa. Esa fe está muerta. La fe es confianza. Por lo tanto, produce paz, de esta paz que el mundo no puede dar. Y quien tiene paz tiene a Dios, tiene la fuente de la alegría. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que ir, bueno, al menos yo me he propuesto, yo he leído mucho a Luisa y creo que podemos avanzar en ese camino, pero yo reviso mi vida espiritual y digo, no, pues a mí me faltan un montón de cuestiones que yo tengo que afianzar en vida virtuosa, porque ese es el sustrato para el don de la divina voluntad. Es un itinerario que no se puede hacer un lado. Es el crecimiento que finalmente en el espíritu tenemos para entregarnos a Dios, amarlo. Virtud es la práctica del bien, ¿de acuerdo? Todas las virtudes se miras a practicar el bien. Entonces, divina voluntad, dice Jesús, la vida en divina voluntad es una estable y firme vida en el bien.
sea, son aterrizajes buenos, ¿no? Te quiero haciendo el bien de manera estable y firme. Ese estado de virtud, lo dice Pablo mejor, hagan todo el bien que puedan. Me lo dice las comunidades cristianas. Y no van a hacer sino el bien que Dios quiere, como para ubicarlo, ¿no? Porque si yo veo a mi hermano y digo, yo quisiera hacer el bien que él hace, no, haz tú el bien que te toca a ti, porque no harás más de lo que Dios quiere en ese campo de bondad. Entonces esto, ¿no? Virtud es la búsqueda del bien obrado con la fuerza de Dios, pero de manera habitual y estable. Porque una paciencia que hoy se tiene y mañana se pierde, ¿qué quiere decir? Que no tienes la virtud de la paciencia. Son virtudes que tienen que ser acabadas y completas, ¿no? Entonces yo la propuesta que les hago, miren, pues léanse el itinerario, que algunos me han dicho que está muy interesante y muy bonito. Léanlo en el link, ahí en digital, porque pues está muy chiquita la letra, y los que no vinieron, pues no tengo folletos para darles, ¿no? Léanlo, ¿verdad? Y luego propónganse una revisión de su camino espiritual, a la luz de que Jesús propone eso. Por eso a mí me ha dado este interés, porque digo, bueno, si Jesús lo dijo, lo propuso, pues no es volar hojas. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con una bola? Bueno, está dentro de lo que Jesús proponía para que la realidad, más adelante lo va a decir, mis sacerdotes sean los heraldos, ¿verdad?, de la doctrina de mi voluntad divina. O sea, Jesús espera que esto nosotros lo podamos comunicar, lo podamos llevar a cabo como experiencia para poder ayudar a nuestros hermanos que también están llamados a esto. Bueno, esa es una cosa. Para terminar, me encontré otra cosa muy interesante en Luisa. Miren, esa está 2 hojitas. No nada más Jesús quería reunir a los sacerdotes para el resurgimiento de la fe, sino dice reuniones para traer al catolicismo. Qué interesante. O sea, hay un enfoque pastoral en los escritos de Luisa. O sea, nos llama a trabajar pastoralmente. Entonces, no sé, Padre Felipe, ¿nos puedes leer el texto? No es largo, es una sola hojita. Modo para traer a las almas al catolicismo. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a estos podéis conocer al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión, y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma los verdaderos católicos. Y esto no solo a aquellos que se encuentren presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión. Si no lo logran, por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, cómo meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce sí un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores, para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así sucede en las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y después podéis llegar a introducirlos a los otros partidos para formar. Hijos míos,
¿Cuántas veces he buscado reunirlos bajo mis alas y ustedes me oían? Escúchenme mis lamentos y tengan compasión de mi dolor. Mientras esto decía, lloraba amargamente y parecía que no era solo los seglares los que se apartaban del Papa, sino también los sacerdotes, y estos daban más dolor al Santo Padre. Cuánta pena daba ver al Papa en esta posición. Después de esto he visto a Jesús que hacía eco a los lamentos del Santo Padre y añadía: pocos son los que han permanecido fieles, y estos pocos viven como zorros ocultos en su propia cueva. Tienen temor de exponerse para arrancar a sus propios hijos de la boca de los lobos. Hablan, proponen, pero todas son palabras dichas al viento, jamás llega a los hechos. Miren, ahí hay un plan pastoral. Sí, ahorita terminamos, ya terminamos. Fíjense, es un plan pastoral. Hoy que estamos tan metidos en la estrategia de planificación pastoral, porque eso es, ¿no? Estamos metidos en que tenemos que trabajar de manera orgánica, sistemática, con objetivos, ¿ya? Todas las diócesis están metidos en el tema de la programación pastoral, ¿o no? Miren, yo cuando lo elige, pues aquí nos está diciendo, miren, reunir para atraer a los católicos. Los católicos ya son la mayoría alejados. Se declaran no practicantes en los censos. Tú eres católico, sí, pero no practicante. Y otros lo dicen de manera más genérica. ¿Eres católico? No, soy creyente. O sea, el catolicismo se ha alejado de su punto de referencia y de convergencia. No van a misa mucha gente ya. Y no se sienten malos católicos. Cristo sí, Iglesia no, como protestantes. Entonces, fíjense, dice, ¿qué hacer pastoralmente? Primero, conocer a tu gente. Conocerlos a estos católicos que están en nuestras comunidades. Segundo, establecer una reunión para hablar con ellos, para entrar en encuentro con ellos. Tener un equipo pastoral, yo aquí le puse porque esos son términos modernos, pero dice, tener un equipo de seglares que apoyen en esta actividad. Claro, porque necesitamos que los seglares, hoy decimos agentes de pastoral, pues apoyen la actividad de la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, primero conocer quiénes son, establecer reunión, día y lugar, decía ahí, estas reuniones, pero con seglares. Tener un equipo que nos apoye, no estar solos. 4, obligar a la confesión. O sea que Luisa recibe este mensaje. Lo más importante dentro de los católicos es que vuelvan a la confesión para la reconciliación y retomen su camino de comunión y de conversión. Fíjense, pide como primera iniciativa, y fíjense hasta dónde diga, obligarlos. Pero esta vez es a través de alianzas con personas que tienen un catolicismo de convicción y que son practicantes y que tienen empleados. Esto es así como que mucho, ¿no? Pero pues ahí está reflejado. Pídale a los patrones que si tienen empleados católicos, se tienen que confesar. Y si no, los corremos. Uy, ¿verdad que es una estrategia agresiva pastoral? Miren hasta dónde Jesús les dice, oblígalos. De alguna manera, llévenlos a la confesión. Es que ¿para qué van a ir? ¿Se van a ir a confesar solo por cumplir? No, Dios quiere que se acerquen al sacramento y Él se va a encargar de las cosas. Fíjense hasta dónde está el alcance de lo que quiere hacer Jesús. Oblíguenlos. Formen un equipo con los que van ya llegando, hoy diríamos modernamente, se van evangelizando, van renovando su fe. Formen equipo para hacer pastoral, para trabajar para otros, y luego llega y vayan a evangelizar al mundo. Yo le puse así, pero habla de los partidos, porque hoy las convicciones políticas, ideológicas, están llevando a mucha gente a renunciar a sus convicciones religiosas. Entonces hay que ir a evangelizar el mundo, infiltrarlos, dice la palabra. Ya luego lo pueden leer con más calma,
Oigan, sí, mi hijita, pero tenemos que decir esto. Esto es un plan pastoral. Yo ya lo estoy poniendo en práctica. Digo, no es leer a Luisa y quedarnos allá. Yo estoy tratando de reunir seglares. Ahora, hoy tenemos más herramientas que en 1911. El querigma, la renovación de la iniciación cristiana, las pequeñas comunidades de base. ¿Qué son las comunidades de base? Son reuniones de católicos que van renovando su vida espiritual y que van haciendo. Miren, yo estoy bien contento de este trabajo que ya estoy haciendo hace varios años ahí donde llegué. Convoqué, sí, permítanme, es que si no ya no tengo espacio para decir eso. Saqué 8 ministros extraordinarios de la Eucaristía. De este grupito que se reunió, que se fueron a confesar, y les traigo esto, me puse a organizar un retiro para hacer una buena confesión. No nada más decir, vete a confesar. Vas a venir a un tiempo de reflexión para que veas cómo se hace un examen de conciencia, cómo trabajar en sincero arrepentimiento, cómo hacer una confesión íntegra, porque hay pecados ocultos, olvidados, que hay que sacar ese mugrero, ¿verdad? Sí. Y entonces, fíjense, les voy a regalar esta experiencia que yo la hice para trabajar en esto. Y entonces estoy bien contento porque después de una primera ronda y de un grupo que ya pasó por este plancito, les dije, ¿saben qué? Necesito ministros extraordinarios. ¿Quién se me anota? Padre, ¿quién puede ser ministro de nosotros? Cualquiera de ustedes. Aquí no es una cosa que tienes que ser muy especial. Has mostrado tu renovación espiritual, participas en la pastoral, has vuelto a los sacramentos, veo tu testimonio, tú puedes ser ministro. Se me anotaron 7. Entonces, formar equipos de pastoral y empezar un trabajo de evangelización, que es nuestro ámbito en la parroquia. Entonces, con esto termino, ¿verdad? A mí me gustó, este es del volumen 36, porque es del año de 1938. O sea que es un colorario que Jesús deja al final. Fíjense, después de hablar de alta espiritualidad, de vida divina, para mí es sorprendente que deje un texto de aterrizaje pastoral, en donde es el único texto que hay. Digo, es el corazón del pastor, nuestro Señor, que quiere que su iglesia trabaje por lo que sabemos que existe en la iglesia, que es evangelizar, y deja esto. Entonces yo cuando lo leí dije, no, pues yo voy a trabajar esto. Está dando buen fruto. Así que, hermanos, pues esta es la idea, ¿verdad? Que renovemos nuestra vida espiritual mirando estas virtudes, y que si alguno tiene inquietudes pastorales, pues ahí hay un plancito bien sencillo. ¿Y saben lo bonito? Es que parece muy difícil hacer esto, pero Dios lo quiere. ¿Saben cuánta gente tengo ahorita en este proceso? Más de 60 personas. Con solo reunirlas, llevarlas a la confesión y el entusiasmo de su perseverancia. Les agradezco su paciencia, ¿verdad? Por haber escuchado, haberme robado unos minutotes, ¿verdad? Pero luego ya no tenemos chance, porque si queremos llevar esto al culmen de que decía el Padre, que leamos los 36 volúmenes, no vamos a volver a llegar a este punto. Muchas gracias.